Bruno Montano, Natalia Ginzburg. Sí, sí, Ramón, una de las... Léxico familiar. Exacto, una de las escritoras italianas del siglo XX más Con importantes. apellido austrohúngaro. Sí, ahora comentaremos porque en realidad no se llamaba Ginsburg. Ahora comentaremos cómo se llamaba. Pues nada, yo había leído cosas de Natalia Ginsburg, pero este no. Y bueno, como sabes, entrevisté a Ignacio Martínez de Pisón hace unas semanas y me lo recomendó. Me dijo que la inspiración para escribir sus memorias en este momento había sido este libro de Natalia Ginsburg. Entonces me lo he leído estas últimas semanas y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Empezaremos hablando de ella. ¿Y no la habías leído? Había leído Las pequeñas virtudes, una colección de ensayitos breves que me parece fantástico, pero este en concreto, que es su libro más emblemático, no lo había leído. Pero sí, me ha gustado y ahora pasaré a explicar por qué, ¿no? Vale. Natalia Ginzburg nació en 1916 en Palermo y murió en el 91 en Roma, a los 75 años, ¿no? Nació en Palermo, pero muy pronto, en 1919, se fue a vivir a Turín porque trasladaron a su padre a Turín y fue criada en Turín, ¿no? En la culta y afrancesada Turín de la época, ¿no? Su padre era Giuseppe Levi, por lo tanto ella no se llama Levi. ¿Apellido judío? Era un judío, su padre tomó el apellido de su primer marido, luego hablaremos quién era su primer marido. Entonces su padre era Giuseppe Levi, un famoso profesor de anatomía de la época, judío, y su madre era Lydia Tanz, una estudiante de medicina que no logró acabar la carrera y luego se dedicó a su familia y que era católica. Uno era judío, la otra católica, pero ninguno de los dos era practicante. Incluso la propia Natalia tampoco lo era y tuvo una formación laica. Giuseppe Levi era de origen judío, era de familia burguesa, acomodada, su madre, por ejemplo, tenía bastante dinero y era antifascista, ¿no? Perteneció a la resistencia contra Mussolini, ¿no? Es que ahora que nombras a Mussolini, me has dejado el balón botando en Scurati, el área. Scurati. Acabo de terminar el último tono de Scurati. A mí es el que más me ha gustado, porque claro, es toda la época desde que Italia de Mussolini declara la guerra hasta que su propio consejo fascista le da la patada. No sé si verá un quinto, porque quiero ver lo de la operación del Gran Sasso con otros Coserni y todo aquello, pero es espectacular lo de Scurati, ¿eh? Sí. Y entonces tiene algún apartado Scurati donde cuenta cómo fascistas, camisas negras de primera época, incluso aunque fuesen fascistas, gente que cuando hacía de gerente en algún lado de la administración era muy buena y muy honrada, los apartan por ser judíos y se llevan un flash como diciendo, ¿cómo? Yo que he estado aquí en la primera hora de la marcha sobre Roma y tal y cual, y por ser judío ahora me apartáis, y se quedan alucinados. Sí, es que estableció Mussolini. Pero muy recomendable lo de Scurati, Sí, todos los sé, tomos, pero el último es una barbaridad. Lo conozco. Lo he terminado recientemente. Potentes, Sí, pero se lee, vamos, te lo vas tragando y tragando, lo hace muy bien. De hecho, estableció unas leyes raciales por las cuales los judíos no podían publicar libros. Entonces, como Natalia Ginzburg era de origen judío, le tuvo que tomar un seudónimo para publicar su primera novela. Sí. Nada, tuvo una formación laica, a pesar de padre judío, madre católica, la formación fue laica. Por ejemplo, el padre fue profesor de Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel de Medicina del 86, o sea, era un profesor de los importantes en Italia, ¿no? Se casó en 1938 con Leone Ginzburg, de ahí es su nombre, y Leone Ginzburg era ruso, nació de hecho en Odessa, la actual Ucrania, ¿no? Era un profesor de literaturas eslavas, ¿no? Un activista también antifascista, y uno de los fundadores, junto con Giulio Einaudi, de la mítica editorial Einaudi de Turín, que fue una de las editoriales más famosas del siglo XX en Italia, a la que pertenecía ella también, Natalia Ginzburg también, su marido, Cesare Pavese, Italo Calvino. Imagínate qué plantilla en la editorial Einaudi. Te diré. ¿No? Impresionante, sí. Su marido fue detenido, torturado y asesinado por la Gestapo en el 44 en una cárcel de Roma. No sin previamente haber pasado por un destierro en los Abruzos. Vivieron 3 años apartados en los Abruzos, en un pequeño pueblo al lado de Aquila, ahora es famosa Aquila. Por aquello pues del en un terremoto, pueblecito al lado de Aquila, ahí vivieron los Ginzburg unos años, ¿no? Después, como he dicho, asesinaron a su marido. Y ella, unos años después, se casó en segundas nupcias con Gabriele Baldini, otro intelectual, otro profesor de literatura, experto en Shakespeare, y que dirigía el Instituto Italiano en Londres, en el que vivió
ciudad en la que vivió también Natalia unos años. Tuvo 2 hijos con uno, 3 con otro, y al final de su vida tuvo un periplo importante como diputada. Estuvo 8 años en el Parlamento italiano como diputada por el Partido Comunista. O sea, fue una mujer muy, muy comprometida políticamente, ¿no? Y perteneció a ese grupo potente de intelectuales de posguerra italianos, ¿no? junto con cineastas, pintores, literatos, políticos, Bobbio, Croce y tal, que contribuyeron a lo que se llamó el miracolo económico italiano, ese resurgir de Italia de los años 50 a 70, ¿no? Natalia escribió novelas, ensayos, artículos periodísticos, escribía en el Corriere y en La Stampa, hizo traducciones del francés. Como aprendió francés en Turín, pues tradujo a Proust. Pues no es fácil traducirle, ¿eh? No. Tradujo a Maupassant, por ejemplo, también. O sea, era una buena traductora. Escribió biografías, escribió teatro, escribió de todo. Esta mujer era una factotum, ¿no? Y el libro del que hablamos hoy, Léxico familiar, fue premio Strega en el 63. El premio Strega es como aquí el Cervantes o en Francia el Goncourt, es el premio más importante que se da en Italia. Ella se lo dieron en el 63 por este libro, ¿no? ¿Y qué tipo de libro es? Pues Léxico familiar, digamos que es un libro autobiográfico, es una mezcla de memorias y crónica en la que Natalia Ginzburg cuenta su infancia, su juventud, junto a su familia y sus amigos en la Italia fascista de entreguerras y en la inmediata posguerra italiana también. Aproximadamente los 40 primeros años de su vida. Lo escribió ya casi con 50 años y cuenta sus primeros 40 años de vida, ¿no? ¿Y qué particularidades tendría Léxico familiar como crónica o como memoria? Pues unas que la hacen especialmente interesante. Y yo creo que por eso me lo recomendó Martínez de Pisón, ¿no? Porque no son unas memorias al uso. Tienen estas particularidades. Ella dice que el libro puede leerse como una crónica, pero una crónica incompleta, porque ya va saltando caprichosamente de anécdota en anécdota, adelanta y atrás en el tiempo, ¿no? Como crónica sería incompleta, como memoria también, porque ella piensa que la memoria no es fiel, la memoria edita, la memoria selecciona, la memoria no es fiel y por lo tanto, y es cierto, aunque trate de temas reales o trate de la realidad, no te llega transcrito de forma fiel, ¿no? Entonces dice, como es una crónica incompleta y como es una memoria incompleta, leedlo como una novela. Lo dice en el prólogo, que recomienda leer esto como una novela, a pesar de que la base es completamente real. Empieza diciendo, todo lo que voy a contar es real. Me ha pasado, lo viví. Están, por lo menos hace menos meses, en el París-Valencia de la Cánovas, que a mí el personaje no me cae muy bien, pero las memorias son espectaculares, por malvadas. Las de Ignacio Carrión, La hierba crece despacio, muy bien encuadernadas, sí, por 2 euros o algo así. Sí, lo vi. Y es aterrador. Las memorias de este hombre que era multimillonario de cuna y tal, y se queja de la familia, mi mamá estaba loca, mi papá tal, nadie no sé qué más, y dices, tío, cuidado. Ahora, dice algo muy bueno al empezar, y dice, cuando escribes algo tienes que pensar que toda tu familia y tus amigos están muertos. Con razón, porque despelleja a todo el mundo. Claro, en los 50, 60, es que me encuentro mal. Y se fue a hacer psicoanálisis a Austria. A ver quién podía hacer eso en Valencia. Y dices, tío, y si va a esquiar en no sé qué años, y dices, tío, con la vida que te han dado, y bueno, la que has tenido por ser multimillonario de familia, y pones a cargo de tu familia. Entonces él ya falleció, me cae muy mal, me parece un despreciable, pero ahora los 2 tomazos que tiene, arrea. Por lo que dices de todo lo que voy a contar aquí es verdad. Es verdad. Pero claro, ella pide que el enfoque del lector sea enfoque novelístico, ¿no? Otra particularidad es que, bueno, todas las literaturas del yo, ¿no? Las memorias, las autobiografías, la autoficción, claro, hay un exceso de yo en ellas. En este caso no. En este caso, Natalia se borra, cambia el foco no es ella, el foco es su familia. De hecho, dice en el prólogo, no deseaba hablar de mí, esta no es mi historia, sino la historia de mi familia. Entonces ella se retira casi a un segundo plano y la protagonista es su familia como núcleo. ¿Pero los despelleja o...? Bueno, algunos no lo retrata muy gustosamente, seguramente para ellos, ¿no? Y yo creo que la clave está en un textito que voy a leer, que es de un libro posterior suyo, La familia Manzoni, una biografía que hizo de la familia Manzoni, ¿no? Y dice esto, y yo creo que esto se puede aplicar a sus propias memorias. Dice, una historia familiar no tiene un solo protagonista. Cada uno de sus miembros es una y otra vez iluminado y vuelto a eliminar y vuelto a enviar a la sombra. No quería
que él, Alessandro Manzoni, ¿no?, tuviera más espacio que los otros. Quería que fuese visto de perfil y de lado, mezclado con los otros en la confusa polvareda de la vida cotidiana. Entonces, ella se muestra en estas memorias de perfil y de lado en la confusa polvareda de la vida cotidiana, porque una de sus obsesiones literarias eran los núcleos familiares. Casi toda su obra, es que la familia, el protagonista son núcleos familiares potentes, ¿no? Desde El Padrino de Coppola hasta Gide con la frase familia os odio, la familia fuente de alegría, pero también fuente de trastornos y... A ella le interesaban de sobremanera. Entonces, el verdadero protagonista de estas memorias es su familia, ¿no? Y la tercera característica viene dada por el título, léxico familiar. Sí, es muy chulo el título, ¿eh? ¿Y por qué habla de léxico familiar? Ella dice que en todas las familias hay una especie de código, de lenguaje propio, de palabras, de expresiones, de bromas que la identifican y la singularizan. Y fuera de la misma no se entendería. Si todos pensamos en nuestra propia familia, tenemos pues eso, nuestro propio código, nuestras bromas, nuestros apodos, y fuera de la familia eso no se entendería, ¿no? A eso le llama ella léxico familiar. Y el libro está cuajado de ese tipo de expresiones, de esas bromas familiares, de esos apodos que entre ellos ponían a sus amigos, pequeñas anécdotas, manías de la vida cotidiana que forman parte de esa idiosincrasia semántica de cada familia particular, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante también. El estilo es despojado, frases breves, rápidas, estilo Chekhov, que a ella le gustaba mucho. El lenguaje es coloquial, muy cercano a la oralidad. Ella huye de la pedantería, de la jactancia y del didactismo propio de los intelectuales de su época. Ella no es nada parecido a esto. Practica una especie de, no neorrealismo, pero sí realismo lúcido. Tiene una gran exactitud sociológica a la hora de analizar sobre todo la marginalidad, le interesan mucho los procesos marginales y su obsesión, como he dicho, son los núcleos familiares, ¿no?, a los que hace disecciones espectaculares de los núcleos familiares, ¿no? ¿Y qué podemos pensar después de leer esto? A mí me ha suscitado dos reflexiones. ¿Ser solterones toda la vida y hacerle caso al refrán de familia y trastos viejos mejor cuanto más lejos? No, tiene que ver más con lo formal. Porque a mí me ha interesado sobre todo la forma de estas memorias, porque yo no había leído ninguna memorias escritas de esta manera. Entonces me ha parecido muy interesante. Eso me parece muy interesante. Enfocar una memoria desde este punto de vista. Entonces, claro, la pregunta que se te queda en la mente es ¿cómo se puede narrar lo histórico? Porque, claro, de trasfondo va narrando, pues eso, va narrando el ascenso del fascismo en Italia, la invasión de los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo narrar lo histórico desde lo íntimo, ¿no? O cómo narrar lo común desde lo particular, o lo político desde lo personal, o lo público desde lo privado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer desde la intimidad análisis históricos, políticos, sociales, tan interesantes como los que ella hace, ¿no? Sin soltar ningún rollo, ni hacer didactismo, ni tratar de adoctrinar en ningún momento, ¿no? Y la otra gran reflexión que se puede hacer es cómo lo que realmente nos explica como personas es lo cotidiano. Ramón, si pudiéramos poner una cámara en tu palacueva y te viéramos con la ropa pollosa de todos los días, tumbado en tu sofá y tal, eso, tu vida cotidiana, nos diría mucho más de ti que el micrófono, seguramente. Y diría poco, poco y no demasiado bueno. A mí, fíjate, siempre me habría gustado tener cámaras en otros pisos, pero no para ver lo que hace la gente en la cama y todo eso, que me da igual, no. Para saber si comen lentejas, si luego cenan las sobras de esto, si ven yo qué sé, un programa de telerrealidad, qué tonterías hablan, porque cuando una vez, yo creo que te lo conté, cuando pillaba el metro todos los días, claro, toda la gente iba con el móvil, whatsappeando y tal. Y entonces me acuerdo que yo siempre intentaba ver lo que estaban whatsappeando y era descorazonador. Porque la gente ponía una cara de concentración y digo, hostia, pero estarán ahí descubriendo la segunda parte de la penicilina. Y era todo de, Manuelito se ha comprado ya las zapatillas, de pues sí, pues no, pues tal, y los calcetines, ¿y de qué color son? Era todo banalidades, pero eso es lo que me gusta del prójimo. Claro, pues es muy indicativo todo exacto. Eso. Pues ella explora la microhistoria. De hecho, tiene un hijo, Natalia Ginzburg tuvo un hijo historiador que es un experto mundial en microhistoria. Yo creo que heredó ese interés de la propia madre. Como en lo micro se puede rastrear profundamente a la gente. De lo local a lo universal. Exacto. Es lo de Pla. Sí. Tenemos... Nada, Silvia remata esto con un fragmento de este libro en el que nos habla de cómo era la literatura en épocas del fascismo y la posguerra y qué carencias tenía. En aquel tiempo había dos formas de escribir.
Una de ellas consistía en una simple enumeración de acontecimientos siguiendo el rastro de una realidad gris, lluviosa, avara, sobre el telón de fondo de un paisaje austero y mortificado. La otra era un entremezclarse en los acontecimientos con violencia y con delirio de lágrimas, de suspiros convulsivos, de sollozos. Ni en un caso ni en el otro se escogían ya las palabras, porque en un caso las palabras se confundían con lo gris y en el otro se perdían entre los gemidos y los sollozos. No se escogían las palabras. La clave de escribir está en escoger las palabras, sí, señor. en no confundirlas con otras señor. cosas. Eso es lo que diferencia el que escribe del que redacta, que por desgracia asistimos a tiempos de redactores. De redactores, sí. Te tengo que hacer la pregunta clave, Bruno. ¿Sí? ¿Tenemos ejemplares de Novio de la Muerte, Galleres 60 kilos en AFNAC? Ahora te mandaré una foto y verás cómo te los he puesto. Ahí, ese es mi Bruno, que quiero hacer caja en Navidad. Clink, clink, Bruno. Y luego nos vamos de comilona tú, yo y Mon. Hombre. ¿Vale? Te sales, Bruno, como siempre. Te quedas un ratillo con nosotros. Un ratillo, sí.